¿cómo les va? Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sí, yo sé que seguro igual que nosotros están pegando brincos para saber exactamente cuál es el desenlace de la novela del día. Lo que dan por más seguro es que han capturado al empresario barranquillero Alex Saab, mira, exministro de Industrias de Nicolás Maduro, destituido por Delcy Rodríguez, quien se dice supuestamente la presidenta encargada del presidente legítimo Nicolás Maduro, así lo vende ella, ¿no? Pero sin tener cómo hacerlo en calidad de presidenta encargada, incurre ella sin explicación viable de ningún tipo en ser quien cambia ministros, cambia alto mando militar, se hace llamar comandante en jefe. Eso no es propio de un presidente encargado, ¿qué decirles? Pero vuelvo al redil con el asunto. Es como la máquina de escribir, las viejas, ¿no? Y luego el carrete, ¡pring! Lo vuelves a colocar aquí, que es por donde vamos hablando. Lo cierto es que hoy, al parecer, no solamente Alex Saab ha sido detenido, se comenta que estuvo por lo menos por algunas horas, no se sabe si de manera permanente, hay algunas imágenes que se han difundido. Raúl Gorrín, que está también solicitado por la justicia de los Estados Unidos por al menos unos 1.200 millones de dólares en pago de sobornos, detenido en Caracas. Hay unas imágenes de lo que parece ser su residencia. Parece ser una señora, no sé de quién se trata, muy molesta por la llegada de los esbirros del SEBIN. Aunque no sé si se les puede seguir llamando esbirros, qué confusión, ¿eh? Porque hasta donde uno puede tener acceso a datos, estos estarían obrando para entregar en manos de la CIA. Oh, Dios mío, pero qué cosas que no se veían nunca antes. En fin, bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy vamos a tener nuestro live acostumbrado con mi abogado de migración, Javier Montaño, director de Javier Montano Miranda Law, sobre un asunto extremadamente importante que tiene que ver con las solicitudes de asilo en los Estados Unidos y qué pasa si viviste en un tercer país. Gracias por todos los que van llegando. Miren, voy de inmediato y se me quedan al final de la conversación porque voy a estar refrescando información también. Qué imperativo quedó eso, ¿verdad? Y que se me quedan al final, ¿qué me creo yo también? Les pido por favor que se queden al final también, hasta el final, porque vamos a ir refrescando las informaciones de las cosas que están ocurriendo vertiginosas por allá en Venezuela. Voy a invitar a Javier Montano Miranda. Está llegando la invitación y ya va a entrar seguramente Javier. De hecho, acaba de entrar. ¿Cómo estás, Javier? Un fuerte abrazo. Bienvenido. Estimado, un gran placer verte, saludarte y sí, que es un imperativo que se queden hasta el final para ver, para ver qué es lo que se tiene que decir. Sí, Imperativamente, así es. Un que categórico. hoy hay mucha información. Imagínate tú que Delcy Rodríguez está entregando a tus hermanos y compinche. Bueno, Oh, imagínate, no va a ser ni la primera ni la última vez que personas de esa naturaleza avientan a los demás primero, ¿no? oye, Entonces, está de película, está de serie de Netflix esto. como lo he dicho anteriormente, está de un mal episodio de la dimensión desconocida. Sí, sí, sí. Está tan absurdo que si tú vas a un cine, te sales a la mitad de la película porque dijeras, esto no puede ocurrir en la vida real. Sí, señor, sí, señor. Bueno, mira, la vez pasada estuvimos hablando de ICE, cómo comportarse si eras abordado o detenido por ICE. Eh, y ahora vamos a hablar sobre qué pasa si viviste en un tercer país. ¿Por qué este tema es tan importante digamos, el proceso de solicitud de asilo? Es sumamente importante porque aunque la gente muchas veces lo ignora, el tú haber establecido se llama un reasentamiento firme, así se llama, o firm resettlement. Cuando tú tienes esa categoría de firm resettlement, que ahorita lo vamos a explicar, lamentablemente es una barrera para obtener el asilo en los Estados Unidos. O sea, cuando el Departamento de Inmigración o un juez de inmigración hace un alegato donde tú pudiste haber solicitado asilo en otro país y que no lo hiciste,
o ya sea porque no quisiste o tuviste la oportunidad de hacerlo y por quizás hasta por preferir a los Estados Unidos en el lugar del otro país, esa es una causal para que te cancelen bueno, no ni para que te cancelen, para calificar al asilo de primera instancia. Y eso es bien importante porque muchas personas pues tuvieron esa experiencia de vivir en otros países. Ok, y una pregunta, ¿esto lo tienes que, en consecuencia, avisar al nada más ingresar a los Estados Unidos que vienes de un tercer país? No, generalmente esto sale a colación cuando tú estás aplicando al asilo. Recordemos que la solicitud de asilo es una aplicación muy extensa donde te preguntan dónde has vivido anteriormente. Y también nosotros no en todos los casos, pero en muchos casos hemos notado que el Departamento de Inmigración tiene bases de datos donde sabe si una persona vivió sobre todo en Colombia, si vivió en México, quizás la persona aplicó a visas para entrar a los Estados Unidos de otro país. O sea, pareciera que tienen indicativos ellos para al menos sospechar que viviste en otro país y hacer esa averiguación. Pero es bien importante saber que debemos de ser brutalmente honestos a la hora de hacer una aplicación de asilo. No estoy para nada aconsejando que la gente omita esta información porque a final de cuentas esto es algo que se puede pelear, o sea, es algo que donde tú puedes hacer un argumento proactivo desde el principio, pero si lo omites, no importa si tú después obtienes tu asilo y después obtienes tu residencia y después te naturalizas, el Departamento de Inmigración te va a tratar de quitar todos sus beneficios migratorios si mentiste en este aspecto. Entonces, desde el principio es ser brutalmente honestos y como te digo, no es una barrera, no es una inadmisibilidad absoluta, pero sí es algo que debemos al menos estar preparados para presentar en la aplicación de asilo, ¿no? Era una pregunta, ¿hay alguna diferencia entre haber vivido y haber estado de paso? Porque, a ver, mucha gente sale del país y de repente, bueno, salí, en el caso de Venezuela, mucha gente salió hasta caminando, ¿ah? Y o se fue en autobús. Y se pasó unos cuantos meses en Colombia y luego pudo haber ido a Chile o a Perú y tal, y luego terminó en otra ola migratoria, llegando hasta por allá a México y pasó la frontera y tal. Bueno, todas estas cosas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la determinación de haber vivido y la determinación de haber estado de paso nada más? Para que se te considere este reasentamiento firme o firm resettlement, que ese es el término que utilizan, necesitan existir al menos tres factores y se tiene que cumplir, si no, no tienes esa inadmisibilidad. Estamos hablando primero que tienes que estar físicamente en ese país, o sea, no puedes decir o sea, no pueden hacer el alegato de que porque un país te pudo haber ofrecido una residencia, si tú nunca te has puesto un pie ahí o no estás físicamente en ese país, bueno, Ujú. entonces esa inadmisibilidad no entra. Entonces, lo primero es que tienes que estar físicamente en ese país. Segundo, tiene que haber una oferta de poder recibir un estatus legal en ese país. O al menos la posibilidad de poder aplicar a un beneficio en ese país. Y digo oferta, no significa que la persona, que no significa que la persona tenga la opción de hacerlo, no. Generalmente cuando se ofrece un estatus migratorio en ese país, eso cuenta como factor suficiente para apoyar el firm resettlement o el resentamiento firme. Y esto es muy común cuando la gente dice, bueno, sí, me pudieron haber ofrecido una residencia, después una ciudadanía en otro país, pero yo prefería los Estados Unidos. No, si existía un ofrecimiento en ese país, es suficiente para que el gobierno diga, no, esta persona tiene la categoría de firm resettlement y no califica a un asilo. Y el tercer punto es de que sea un estatus permanente, o sea, que sea un estatus que se te esté ofreciendo que no tenga restricciones y que se pueda, o al menos que se pueda renovar permanentemente. O sea,
Si es una residencia, por ejemplo, que se está ofreciendo, pues una residencia que tiene restricciones quizás de movilidad o quizás unas restricciones donde tú no, quizás puedes hacer ciertos trabajos, pero no otros, entonces ya no califica bajo firm resettlement. Pero estos tres puntos son bien importantes porque, por ejemplo, la diferencia es de que si tú viviste en otro país, pero ese país jamás te ofreció un estatus permanente o un estatus que se pudiera estar renovando. Si tú estuviste trabajando por debajo de la mesa y nunca obtuviste ningún estatus legal, pues difícilmente el gobierno va a poder hacer ese alegato. Y ese es el caso de muchas personas, porque la mayoría de las personas que entran a otro país lamentablemente no consiguen otro estatus en otro país, pero otras sí, sobre todo cuando hacen familia en esos países. Entonces, es bien importante que una persona que está considerando aplicar un asilo o que ya aplicó un asilo vaya preparado con este tema, porque la carga de la prueba, y esto es bien importante, el gobierno primero hace el alegato, dice, a ver, esta persona tiene un reasentamiento firme en otro país, y después la carga de la prueba se cambia y ahora tú tienes que demostrar o que no fue un ofrecimiento, una oferta que te dieron, o que no calificabas a ese estatus legal, o que nunca entraste a ese país físicamente, pero tienes que estar preparado para eso. Y es muy triste cuando de repente ves que hubo casos que se pudieron haber peleado, ya sea en la corte o en la oficina de asilo, que lamentablemente porque no iban preparados y no sabían qué contestar, pues bueno, los inhabilitaron por este firm resettlement que estoy comentando. Claro, en este primer paréntesis es siempre importante recordarle a la gente, y lo voy a hacer yo, que aunque Javier diga que no tiene que ser él, pero la recomendación siempre es, por favor, no se dejen guiar por empíricos porque le pueden meter en problemas o por lo menos le pueden dejar en dejar de aprovechar la posibilidad de pelear una situación de esas. Voy a recordarles que en esta conversación, luego cuando queda en el contenido permanentemente en la cuenta de Montano Miranda Low y en Miguel Contigo. Ustedes colocan en el chat la palabra asesoría o consulta y el equipo de Javier les va a ubicar, ¿no? Y el número telefónico, hoy sí lo tengo. Mira, la vez pasada sí Yo, lo tenía, sí yo, lo yo, tenía. yo también lo tengo Qué ahora. pena, qué vergüenza con nuestro amigo José, ¿eh? Qué vergüenza. Él nos Bueno, había provisto del teléfono y nosotros y que no. Bueno, 786-825-7333. 786-825-7333. Mira, así es. ¿cómo puede justificar cualquier persona que estuvo por fuera y seguir peleando su asilo solicitado en los Estados Unidos? O sea, la pregunta es si, ¿cómo puedes pelear el firm resettlement? ¿Eso es? O sea, ¿cómo se...? No entendí la pregunta, perdón. Suponte tú que se hallaron las tres condiciones Ujú, y entonces dice, bueno, no, definitivamente este estaba ujú. con posibilidades en otro país y tal y tal. ¿Hay manera de pelearlo si se Sí. hallaron? Bueno, lo primero es tratar de, obviamente, de evitar cualquiera de estos tres supuestos, o que no estabas físicamente, o que la oferta, o que no hubo una oferta, y que si hubo una oferta no era para un estatus permanente o un estatus que se pudiera haber estado renovado indefinidamente. O sea, por ejemplo, quizás, ¿a qué me refiero un estatus que se puede haber renovado indefinidamente? Por ejemplo, un estatus de refugiado en otro país, por ejemplo. Pero sí, una vez que está esta determinación, existen, gracias a Dios, existen excepciones, y específicamente hay dos excepciones para evitar para hacer una excepción del reasentamiento humano. La primera es cuando se te ofreció un estatus que estaba condicionado, o sea, que tenía restricciones. Por ejemplo, hay personas, y volviendo al ejemplo de refugiados, hay personas refugiadas que, por ejemplo, que no pueden viajar, o personas refugiadas que, como mencioné, que solamente pueden vivir en un área geográfica, o que no Ujú. pueden ser. Cuando existen restricciones a las condiciones generales de una persona, puedes hacer el alegato de una excepción a ese resentamiento firme. Y la otra causa o el otro escenario es cuando no existen suficientes lazos en ese país para
para indicar o sea, el término es no significant ties, o sea, que no tienes familia en ese país, no tuviste trabajo en ese país, que estabas de una manera muy pasajera y que no se te ofreció tampoco ningún estatus, ya sea permanente o que se pudiera extender fácilmente. Y ese es el caso que mencionaste inicialmente, o sea, personas que solamente viven en otro país, pero que quizás tenían trabajos pues muy informales, personas que no tienen familia en ese país, que no crearon esos lazos en ese país. Esa es otra excepción. Pero como mencioné, es bien importante ir preparado con Claro. con este argumento, porque es un descalificativo. O sea, si el juez encuentra firm resettlement, hasta ahí llegó tu caso. Ni siquiera van a entrar al tema de que si tienes una persecución por raza, religión, nacionalidad, van a descalificarte desde el principio. Y el argumento que hace el gobierno para decir que existe un firm resettlement, en realidad no tiene que ser o sea, no tiene que ser muy fuerte. O sea, en realidad, con lo que tú hayas puesto en la aplicación de asilo o quizás un permiso de trabajo de algún otro país es suficiente como para hacer este alegato, y la carga de la prueba ahora se torna, y ahora tú tienes que demostrar que no hubo oferta, y que si hubo una oferta que no era por un estatus permanente o un estatus que se pudiera estar extendiendo periódicamente. Ahora, fíjate, el tema del miedo creíble o temor creíble, ¿qué pasa si alguien que pudiera estar en esa condición por la que, por no es que haber estado de paso, sino haber vivido? No, no, sí, estaban los lazos, sí, tuviste oferta de un estatus, sí, tú viviste allá. Para poder sostener su solicitud de asilo dentro de los Estados Unidos, pudiera argumentar espérese, es que yo venía de Venezuela y tuve miedo, tuve estas condiciones, estos ataques, que me generaron un temor creíble, ¿verdad? Y luego Ajá. decir, no, pero yo luego estuve en Chile, es verdad que estuve, pero también se pasó esto y esto y esto y esto. Temor creíble en ambos casos. Eso hace tracción, eso posibilita, digamos, mantener la pelea con vida o no. Sí, pero ahora tienes que demostrar dos asilos de dos países distintos. Eso es posible, se puede hacer, de hecho es una buena estrategia, pero cuando existe pues esa persecución, porque prácticamente estás peleando dos casos de dos países totalmente, bueno, muchas veces distintos, pero sí es posible. Pero también tenemos que estar preparados, tenemos que ser proactivos. Yo he estado yendo a las oficinas de asilo últimamente, y te digo, los oficiales de asilo, yo los he notado bastante, ah, no quiero decir palabra agresivo, pero creo que muy al Acucioso. grano, sí, sí, muy escrutinizantes acerca de los testimonios. Y estoy notando que la gente lamentablemente no está yendo preparada, y acabamos de tener una consulta específicamente de este tema, y el oficial que lo entrevistó se, se enfocó específicamente en el tema del otro país donde había vivido. O sea, no era solamente el país de origen donde tuvo el problema, se estaba enfocando más que nada en este tema de firm resettlement. Por eso es que la gente, cuando en su aplicación de asilo lo indicó, es casi por casi 100%, 99.9% seguro que eso va a ser un tema en su entrevista. Ok, por favor, mira, y no lo digas tan rápido para yo anotarlo nuevamente, para de nuevo tomar notas en la clase. Los 5 motivos por los cuales puedo argumentar miedo creíble de por medio que puedo solicitar un asilo en Estados Unidos es raza, Religión, religión, nacionalidad, nacionalidad, opinión política opinión política. o participación social en un grupo en un grupo determinado. Se llama PSG, Particular Social Group, o grupo social particular. Ok.
Mira la pregunta. Tú has sido muy insistente en que no se confundan las condiciones generales de un país con la situación personal, personalísima, la historia personal respecto a estas 5 circunstancias, porque es en lo personal en lo que se basa un proceso de asilo, ¿cierto? Estoy en lo correcto, en lo personal. Me tiene que haber ocurrido a mí. Eso es Entonces, correcto. lo que no quisiera yo es que quedara una duda sobre esto, porque por lo menos a los venezolanos les ha pasado mucho. Javier, se fueron, por ejemplo, a Chile y en Chile hubo expresiones xenofóbicas tremendas. Por ejemplo, en Chile, el hombre que ganó, con todo lo que es muy afín a la derecha y tal, José Antonio Katz, durante su campaña electoral dijo que si en tal o cual lapso no estaban en regla y tal, que los iban a votar a todos. Lo mismo dijo Afura, el tipo que ganó en Honduras. Y así ha habido una serie de circunstancias. Estas son declaraciones políticas generalizantes respecto de los venezolanos, porque sabes que los venezolanos constituyeron la crisis migratoria más importante del mundo durante estos últimos años, ¿no? También Correcto. hubo ataques a algunos venezolanos, ataques a los venezolanos, o sea, gente que los agredió físicamente y tal y cual. Pero a ver, estas cosas que ocurrieron de modo general, yo pudiera argumentarlas para venirme, por ejemplo, de Perú, de Chile, de algunos de esos países donde sucedieron estas cosas, como algo que me generó a mí un miedo creíble en lo personal, o me tienen que haber amenazado y golpeado y echado la varilla a mí directamente. Oh, muy buena pregunta. Y en realidad tú puedes hacer el argumento de un miedo futuro. O sea, tú puedes hacer aunque a ti no te haya pasado nada, que obviamente no es, obviamente espero que no te haya pasado nada, pero si no te ha pasado nada anteriormente, pero tú tienes una seguridad inminente de que a ti te va a pasar algo en el futuro por raza, religión, nacionalidad, opinión política, por participación social en un grupo específico, tú puedes hacer ese alegato. O sea, no son alegatos tan fuertes, no es lo mismo decir ya me pasó y eso presume que me va a pasar en el futuro, a decir no me ha pasado, pero está este historial de posibles ataques por mi nacionalidad, por mi ciudadanía. No es en resumen, no es el mejor de los casos, lamentablemente, pero definitivamente mi posición siempre ha sido, si tú tienes un miedo, independientemente que tengas buena o mala evidencia, tienes que presentar tu mejor caso y tienes que decirlo. Y fíjate, curiosamente, yo acabo de pasar por una entrevista donde el oficial estaba consternado porque la persona aplica al asilo y la declaración que sometieron inicialmente no estaba bien preparada. La preparó una persona sin experiencia y no estaba bien preparada y la verdad estaba deficiente. Entonces nosotros, a la hora de representar a esta persona, nosotros hicimos un nuevo testimonio. Cuando digo nuevo, no inventado, sino que más detallado, cronológicamente. O sea, realmente yo como abogado jamás voy a mentir ni por mí ni por absolutamente nadie, Uh -huh. pero se le dio una estructura más fluida, sin inventar nada y ningún dato estará contrario a lo que se había dicho anteriormente. Pero se cambió el formato prácticamente. Uh -huh. Y notamos que el oficial pues, como que no estaba como que estaba extrañado por qué se cambió y por qué cambió el formato y por qué aquí no lo dije, por qué aquí en el inicial no lo dijiste y ahora sí lo estás diciendo. O sea, la verdad es de que a mí me hace pensar, o sea, entonces, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres? Que una aplicación que se metió deficientemente, que se permanezca así, o sea, si a una persona asesoraron de una forma poco adecuada, ¿qué es lo que quieres? Que se mantenga ese parámetro, que la persona en su entrevista de asilo no diga lo que realmente le sucedió. O sea, la verdad,
esa es una posición totalmente absurda, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, si te pasó y tienes miedo, independientemente que lo puedas demostrar, independientemente que tengas un reporte de policía, dilo, porque es la verdad. Porque a final de cuentas, si eso sale eventualmente en la corte de inmigración o quizás salga en la aplicación de asilo de familiares tuyos. O sea, ¿qué Ajá, pasa si tú dices, no, es que a mí me golpearon y me dieron no sé, me torturaron de esta manera? ¿Y qué pasa si tu papá o tu mamá hace una aplicación y te menciona a ti y dice no lo torturaron así o nunca lo torturaron? O sea, digan la verdad. Digan la claro, verdad pero para decir la verdad hay maneras de decir la verdad y la mejor manera de decir la verdad en estos momentos es asesorado. Y otra vez, no tengo que ser yo, pero a mí me extrañó la posición del oficial y yo voy rutinariamente a las entrevistas de asilo, pero eso me llamó muchísimo la atención. O sea, ¿qué es lo que pasa entonces cuando una persona hace una aplicación de asilo esquelética que puso dos, tres párrafos? ¿Qué es? Que entonces ahora vas a continuar con una aplicación así de deficiente, o sea, que ya no puedes agregar más para nada. Agrega, si te pasó, agrégalo. Tú tienes la claro. posibilidad de enmendar esa aplicación de asilo para presentar el mejor récord posible y que el oficial tome una decisión en base al mejor récord posible. Pero bueno, pero sí estoy notando, la verdad, y qué mal que lo diga, porque hay oficiales de asilo que son increíbles, de verdad. Hay damas y caballeros en esa oficina, pero hay otros que creo que les falta entrenamiento, en mi opinión. Mira, aquí tengo algunas preguntas. Con tu permiso voy a meter. Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Ok, aquí dice, al principio es difícil poder relatar la historia tal como es un tema de memoria selectiva que con el miedo puede aclararse. Totalmente, totalmente, sobre todo en casos donde existió un ataque físico considerable a la gente y obviamente uno ya va desarrollando un sexto sentido y ya tengo una idea cuándo me están mintiendo y cuándo no, pero yo estoy seguro que hay gente que ha bloqueado su memoria para evitar lidiar con los efectos de un trauma y te das cuenta cómo cuanto más van hablando del tema, más van sacando detalles y no te están mintiendo, sino que es algo que tienen reprimido por década, por más de una década. Claro. Entonces, para mí es un absurdo que de repente un oficial te diga, a ver, ¿qué te pasó? Oye, yo no me acuerdo ni lo que hice la semana pasada. La verdad, o sea, yo no sé, necesito una calculadora y mi agenda para ver qué fue lo que hice el sábado anterior. Nosotros imagínate que te digan qué te pasó hace 10 años y algo que te traumatizó, ¿no? Y obviamente, y estoy hablando, Miguel, de casos diciendo la verdad. Yo no estoy diciendo Sí, que inventen, no estoy sí, diciendo sí. que fabriquen nada, diciendo la verdad, pero que no se limiten a decir solamente las cosas que pueden probar. Digan la verdad, todo lo que le pasó Claro. y poner todas las fichas en la mesa. Y por eso es tan importante la preparación, ¿no? El entrenamiento a la hora de la entrevista y mucho más si se tiene que ir respecto de un juez, ¿no? Miguel Ángel, pregúntale al abogado sobre la ley de ajuste venezolano. ¿Qué sabes de eso de Nueva Ay, Dios. Monta? Mira, lamentablemente eso sigue igual, es un beneficio migratorio que yo creo que todos queremos, pero lamentablemente eso está detenido. Yo la verdad no veo mucho avance y no creo que vaya a avanzar mucho bajo esta administración. Creo que debe de buscar otras alternativas migratorias y tomar decisiones si no existen alternativas migratorias. Aquí tengo yo a María Psicocoach. Dice, a nosotros nos acompañó a la entrevista la asociada del abogado Javier Montano Miranda y nos fue muy mal. Mentira, muy bien puso. Aunque estamos esperando respuestas de UCIS, los Ah, recomiendo. claro. Mira, No, no, y, lindísima. Sí, sí, sí. y Un gran mira, abrazo. Sí. ¿y cómo va la cosa esta de la tardanza para las respuestas ahora? Porque la gente está confundida. Están llamando algunas personas a la entrevista, Javier, pero dicen, ¿pero para qué? Y eso, y todas las evaluaciones de los casos de asilo no los había paralizado el gobierno. Bueno, paralizó la adjudicación de casos, pero no las entrevistas. De hecho, yo tuve una entrevista el martes, ayer.
Tuve una Ok, entrevista pero ayer. entonces esto quiere decir que es normal que por esta temporada vas a la entrevista y no te digan nada porque está paralizada la adjudicación, ¿cierto? Correcto, y Ok. ese es un tema porque mucha gente está dejando de ir a esa entrevista porque piensa que porque no están procesando casos no tienen que ir a la entrevista. No, tienes que ir a la entrevista. Si no vas, y te van a entrevistar y vas a pasar por todo el protocolo de la entrevista, pero te van a decir, te vamos a mandar una decisión por correo y de hecho no saben cuándo se va a tomar esa decisión, o sea, cuándo te van a enviar esa decisión por correo. Yo creo que, bueno, por el momento no lo van a hacer. Se había mencionado que eso se iba a levantar una vez que el Departamento de Inmigración hiciera sus averiguaciones ¿no? Para ver si las personas que están aplicando eran terroristas y todo ese tema. Pero bueno, yo creo que no va a ser en el futuro próximo. Yo creo que eso se va a demorar. Mira, y otra pregunta, ¿sigue suspendida la obligación de tener que pagar los $100 por tramitación del asilo? Bueno, acuérdate que sí, no, sí y no. En la Corte de Inmigración, en la Corte de Inmigración todavía estamos teniendo, en la Corte de Inmigración se tiene que pagar, siempre se tiene que pagar. Pero para las aplicaciones de asilo afirmativo, tienes que esperar a que te mandan una notificación para que pagues. Entonces, en la corte sí. De hecho, hay jueces de inmigración donde no van a adjudicar un caso hasta que hagas el pago. Entonces, en la corte de inmigración sí tienes que hacer el pago de los $100. Fuera de la corte de inmigración, no lo tienes que hacer hasta que te avisan, pero esto es para casos que están pendientes. Para los nuevos casos sí se tiene que pagar. O sea, si Claro, tú vas a no. meter una aplicación ahorita, mandas tu pago de $100 Pero con no, tarjeta pero de no hubo crédito. una suspensión de eso. Sí, se suspendió, pero ya se levantó. Y de Ah, hecho, ok. y de hecho, esa es en teoría, ¿no? Porque se levantó, pero no, te lo siguen cobrando, te lo están cobrando, aunque deberían de estar, eso debería estar suspendido. Entonces, mi recomendación es, si les llega ese pago, ese cobro, páguenlo, porque de todas maneras eventualmente lo van a tener que hacer. Bien. Amigas, amigos, 786-825-7333 es el número telefónico de la oficina para consultas rápidas no, no es consultas rápidas. ¿Cómo fue que me dijeron? Ese es el número para consultas, ¿qué? Consultas, para consultas, Consultas, para consultas. consultas. Y la verdad, mis consultas no son rápidas. De hecho, cualquier Por cosa a eso mí me... fue, por eso fue, por eso fue que a- me sentí muy rápido de palabra diciendo que eran consultas rápidas, porque yo sé que no, es no. minuciosa la consulta con Javier Cero, Montaño. sí, todo lo contrario. A mí de repente Sí, sí. me paso, No, pero me ya paso va, es mucho que tiempo con mi... es que me dijo José que esa era consultas no era rápida, obviamente. Obviamente, yo me di cuenta que era un error. Me consta que es minucioso el estudio de cada caso, de cada persona, de cada historia con Javier. Pero bueno, el número de consultas, anótenlo, 786-825-7333, igual lo voy a colocar en la parte inferior de la descripción que voy a dejar en este contenido. Por favor, danos luces de perdón, cómo va el calendario más o menos de citaciones a entrevistas. Es decir, los que hicieron la aplicación del asilo de tal año a tal año están siendo llamados ahorita, los que lo hicieron después, más o menos, ¿para qué temporada? ¿Cómo va eso? a mí me acaban de llamar a una que está en el 2016. Entonces, yo creo que un buen estimado, un buen medio es 2016. He escuchado de otros colegas que le están hablando 2017 ya, pero a mí en lo personal, lo que yo he visto, personas que tienen casos en el 2016. Quiero contestar una pregunta, nunca veo esto, la verdad, pero estoy viendo las preguntas. Dice Miguel Ángel de José Jesús Fuentes Rugeles. Miguel Ajá. Ángel, tengo 3 hijos ciudadanos americanos y mi esposa es residente. Yo tengo asilo político. ¿Qué debo hacer? Bueno, idealmente esperar a que la esposa se haga ciudadana para hacer un salto del asilo pendiente a una petición migratoria por medio de su esposa, que en este momento la esposa, curiosamente, no es pariente inmediato de él. O sea, para temas migratorios, el pariente inmediato tienes que ser o cónyuge ciudadano o hijo mayor de edad ciudadano. Entonces,
salvo que cualquiera de esos tres hijos tenga más de 21 años, que lo dudo porque creo que lo hubiera mencionado, pareciera que el caballero se tiene que esperar a que la esposa se haga ciudadana para entonces ser pariente inmediato y ahora sí poder hacer una aplicación a la residencia. Mientras la esposa sea residente, lamentablemente no es pariente inmediato, es una categoría preferenciada, categoría 2A. Entonces, no, si aplican a la residencia en este momento por medio de la esposa, no le puede llegar la residencia, porque en ese tipo de casos para calificar la residencia, la persona tiene que estar en estatus legal al momento de aplicar la residencia y él ya no está en estatus legal, está en estatus autorizado porque está solamente bajo el asilo político. Listo, listo. ¿Tú puedes creer que está viendo el live uno de los propagandistas del régimen venezolano más notorios? Lo tengo aquí, mira, se llama, aquí está la cuenta, la tengo enfrente, se llama Carvajalino ZK, es zurda conducta. Se llama Pedro Carvajalino. Pero lo gracioso es, por lo menos el mensaje que le estoy leyendo aquí. Ese flujo es robado. ¿A cuál flujo se refiere, Pedro? ¿Al del doctor Montaño o al mío? ¿Quién Pero bueno, sabe? oye, el colmo que... Ay, bueno. no, pero además me asombra, Carvajalino, ZK, zurda conducta, está interesado en temas migratorios. ¿Por qué será, hombre? ¿Por qué? Así es. Bueno, Mira, imagínate, estimado. Carvajalino, cualquier cosa llámame, que yo te doy la mejor recomendación A mí, sí, a mí no me llames porque yo creo que yo no te voy a atender. A ti no, a ti no, a ti no. Bueno, pero en verdad me llamó la atención así de Carvajalino, que sí, es la cuenta ahí de Pedro Carvajalino. Qué cosa, qué cosa, Bueno, qué cosa. bueno, Bueno, esos mi querido Javier, mira, son los haters que tienes por tu fama, estimado. ah, qué Ya, sí. cosa. Sí, Yo no, sé que, no. mira, los momentos de los países luego llamados obligatoriamente a reencontrarse y reconciliarse, mucha gente tiene que tragar grueso, tragar piedras y clavos y tal por el bien superior. Y eso es un tema que es mucho más denso para conversarlo. Pero mira, recordar palabras, asesoría, consulta en el chat, inmediatamente van a hacer que el equipo de Javier los ubique. ¿Algo más que se nos haya quedado en el tintero, Javier? Sí, salvo que sea Carvacolino, ese que le hable a otra persona. Ese que No, no, no no, ponga, ese que no, no ponga. gracias. No, Ah, no, no. cónchale. Oye, Pedro Carvajalino, mira, Ni modo. lo siento, búscate otro abogado, búscate otro abogado. Bueno, llegamos al final, mi querido Javier, un fuerte abrazo para ti, cariños a todo el equipo, ¿ah? Un abrazo y seguimos en contacto, estimado. Sí, Cuídate sí, mucho. señor, mira, dile a José que me llame, que tenemos que preparar una cosa ahí y tal. Sí, Este, sí, 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 tú que sabes. me llame porque me dijo que teníamos que intervenir en el asunto. Así Saludos, es. saludos. Gran abrazo. Cuídate. Bien, bien. Quédense los demás un rato más, ¿no? Bueno, mira, pero ¿qué le pasa a Carvajalino? Se volvió loco, que estaba metido por aquí, ¿verdad? O ya se fue. A ver, hay otro. Estaba por aquí, yo lo había visto. Carvajalino. No, pero chico, ¿qué pasa? Estás buscando abogado eh, de migración, Carvajalino. ¿Ah? ¿En serio? No sé, vas a tener que buscarte otro. Por aquí pueden haber varias personas en eso. Pero qué impresionante, como que el flujo es robado, chamo. Esto no es un flujo para comenzar. Este es un blazer más viejo que el carrizo. ¿Tú sabes cuántos años tiene este blazer? Pero me encanta. Igual que la corbata. Es vieja. Este es el tiempo de RCTV. Pero mira, ¿qué te voy a dar yo? Recomendaciones de bien vestir. Si están ustedes vistiendo ahora a otro tipo de moda, más actualizada, con cosas de marca, traídas de distintas partes del mundo y cuanto más, ¿no? Bueno, amigas y amigos, seguimos muy pendientes de conocer qué fue lo que realmente pasó con Gorrín, qué fue lo que realmente ocurrió con el destino al cual la habrían llevado a Alex Saab, si realmente quedó en fijo detenido. Pero esta es una historia que va en desarrollo. Lo importante, ustedes revisen lo de hoy de Diosdado Cabello, hablando, recuerden que es 4 de febrero, ¿no? A los suyos, emboinado de rojo y todo. Decía, hay que estar unidos porque si no nos van a ir comiendo uno a uno, a todos. No quedará ninguno, no quedará ninguno.
Ave María Purísima, dije yo. Dios me los bendiga a todos. Gracias por haber estado con nosotros. Cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima.